Con el permiso del tribunal, damas y caballeros del jurado. Por eso estamos todos reunidos aquí hoy en esta sala del tribunal para averiguar qué le pasó a Carlos. Porque las pruebas van a demostrar que el 14 de abril de 2024 este acusado, Kevin Lysick, lo asesinó. Le disparó 2 veces, una en el torso y otra en el centro del rostro de Carlos. Esta es una foto de Carlos. Este fue un día mucho mejor para él que el 14 de abril de 2024. Y creo que es importante, antes de hablar sobre los hechos de este caso, darles un poco de información sobre quién era Carlos como individuo en vida, antes de hablar sobre lo que trágicamente le sucedió. Carlos vivía en un departamento en el 1512 de East North Street, aquí en Waukesha. De hecho, está a solo unos pasos de este juzgado. Está justo aquí abajo, bajando la colina. Algunos de ustedes incluso pudieron haber pasado por este complejo de departamentos cuando vinieron al juzgado un poco más temprano esta mañana. Carlos tenía solo 55 años el día que fue asesinado. Tenía metas en la vida. Él planeaba iniciar su propio negocio y era muy cercano a su hija Talisa. De hecho, él y Talisa disfrutaban ir juntos a diferentes restaurantes. Les gustaba ir a distintos restaurantes mexicanos. Disfrutaban probar los totopos con salsa de cada restaurante mexicano al que iban, y así determinaban si un restaurante era bueno o no. La relación entre Carlos y su hija nunca había estado mejor en el momento de este incidente, antes de que fuera trágicamente arrebatado en este caso. El 14 de abril de 2024 es el día que la evidencia en este caso va a demostrar que fue la fecha en que ocurrió este homicidio. Lo que van a escuchar es que esa mañana en particular, la evidencia mostrará que Carlos se levantó esa mañana y fue a una ferretería donde hizo una compra. Sabemos esto porque había imágenes de vigilancia que lo captaron en esa ferretería en particular. También sabemos por sus estados de cuenta bancarios que hizo una compra el 14 de abril de 2024. También sabemos que después de terminar su transacción en la ferretería, regresó a su departamento. Y sabemos esto porque había una administradora de apartamentos. Su nombre es Glenda Rose, y la van a escuchar muy pronto en este caso. Ella será una de nuestras primeras testigos. Ella de hecho vio a Carlos en el área del garaje del complejo de apartamentos cortando madera, y de hecho lo saludó. Así que sabemos que él regresó de la ferretería al complejo de apartamentos donde vivía. Desafortunadamente, después de que Glenda vio a Carlos en el área del garaje, Carlos nunca volvió a ser visto con vida. Y a pesar de que muchos miembros de la familia, incluyendo a Talisa, su hija, intentaron averiguar dónde estaba, nadie supo nada de él. Talisa de hecho lo reportó como desaparecido, ¿de acuerdo? Porque no era propio de Carlos no ponerse en contacto con su hija. Esto era algo que cada vez que Talisa llamaba a Carlos, en ese momento, Carlos siempre le respondía muy rápido. Así que el hecho de que ella hubiera intentado llamar a su padre y él no le hubiera respondido, eso era muy sospechoso. Así que hubo un periodo de tiempo de varios meses en el que nadie sabía dónde estaba Carlos. Nadie había tenido noticias de él. Estábamos tratando de encontrarlo, y el 30 de octubre de 2024 fue cuando hicimos un descubrimiento muy sorprendente. Lo que pasó ese día y lo que mostrará la evidencia es que había un caballero llamado Nathan Polly. El señor Polly es residente en 1512 East North Street, el mismo complejo de apartamentos donde tanto Carlos como el señor Lysick vivían en el momento de este asesinato. Y el señor Polly también era trabajador de mantenimiento en ese mismo complejo. Y lo que el señor Polly estaba haciendo ese día en particular era que estaba haciendo trabajo de jardinería en la zona boscosa, detrás de ese complejo de apartamentos. Para darte una idea de cómo es este complejo, es un complejo de 2 niveles. Hay unidades en la planta baja, luego hay un segundo nivel y hay unidades adicionales de apartamentos en el segundo nivel. Y en la parte trasera de ese complejo hay una colina enorme con una zona boscosa en la parte de atrás. Entonces, Polly estaba en esta zona boscosa. Estaba haciendo algunos trabajos de jardinería y se topó con esta lona azul que ves en la foto. Y al principio, el señor Polly no le dio importancia a esta lona azul. Pensó que solo era algo que alguien había tirado. Pero cuando se acercó un poco más, hizo un descubrimiento impactante. Debajo de la lona estaban los restos de Carlos. Y la lona estaba cubierta, vas a escuchar, con palos, ramas y otro follaje, casi como si la persona que la puso ahí lo hubiera hecho intencionalmente para ocultar lo que había debajo de esa lona azul.
La policía es llamada porque el señor Poli le informa al administrador del complejo de apartamentos lo que encontró y llaman a la policía, y la policía acude a la escena. Y finalmente, se determina que Carlos es la persona cuyos restos fueron encontrados debajo de esa lona porque los registros dentales pudieron identificarlo positivamente como tal. Su autopsia se realizó el 1 de noviembre. También habrá un médico forense que va a testificar en este caso para ustedes. La médico forense les va a decir que encontró traumatismo en el cuerpo de Carlos, que encontró un proyectil de arma de fuego que estaba adherido al cuero cabelludo de Carlos. Había heridas de entrada y salida, y también se encontró un segundo proyectil debajo del área del torso de Carlos, y que tenía una lesión en las vértebras inferiores, que también era consistente con una herida de bala. Dado el tiempo que Carlos estuvo desaparecido, desde abril hasta octubre, su cuerpo estaba en un estado de descomposición muy severo. Y desafortunadamente tendremos que mostrarles algunas fotos de eso, pero eso es lo que pasó en este caso también. Así que ahora tenemos este homicidio, tenemos este cuerpo en el bosque y la policía de Waukesha ya está involucrada y están investigando esto. Y están en desventaja, ¿sabes? Eso es lo que vas a escuchar debido al tiempo que pasó entre la desaparición de Carlos y cuando finalmente lo encuentran. Así que la policía realmente está en desventaja aquí. Tienen que apresurarse para descubrir pruebas, seguir pistas y asegurarse de identificar a la persona responsable de esto. Empiezan a investigar, entrevistan a varias personas en el complejo de apartamentos, recorren la zona y, para serte sincero, por un tiempo no se veía nada bien. Estaban teniendo dificultades para averiguar quién hizo esto, cuáles eran las circunstancias que rodeaban esto. Sabían que era un homicidio, pero no sabían quién era realmente el responsable de esto. Y luego lo que vas a escuchar es que tuvieron un gran avance. Y el avance llegó en la forma de un caballero llamado Antonio el Libre Break. Y para el reportero de la corte, eso se escribe Lefebbre. Vas a escuchar que Antonio también era residente en este complejo de apartamentos en particular. Y Antonio tenía una cámara trampa. Y al señor Antonio se le había dado permiso por parte del complejo de apartamentos para construir un jardín en la zona boscosa de la colina detrás del complejo. Y para poder vigilar el jardín que estaba construyendo y mostrar el progreso a sus familiares, Antonio también instaló una cámara trampa con el permiso del complejo de apartamentos. Y las grabaciones de la cámara se remontaban hasta el 29 de abril de 2024, así que solo un par de semanas después de que Carlos desapareciera, y la evidencia mostrará que fue asesinado ese día en particular. La policía vino y vio la cámara trampa, y luego dijeron, oiga, nos gustaría ver esas grabaciones solo para ver si aparecía alguien en la grabación. Y Antonio fue muy cooperativo. Le dio a la policía las grabaciones, como van a escuchar, y los investigadores las revisaron. Y lo que encontraron en esa cámara trampa fue al acusado, el señor Lichak, caminando por el área donde se encontraron los restos de Carlos a horas muy extrañas de la noche. Vieron al acusado cargando una bolsa de basura blanca. Lo vieron mirando sospechosamente por las ventanas del complejo de departamentos, como si estuviera revisando si alguien lo estaba observando mientras hacía lo que hacía. Se le vio en un video, y ustedes también van a ver esto como parte de la presentación de pruebas del Estado. Llevaba botas puestas. En un momento, se le vio quitándose algo de las botas después de haber caminado por el área donde finalmente se encontró el cuerpo de Carlos. Y también llevaba algún tipo de herramienta. No sabemos exactamente qué herramienta era debido a la calidad del video, pero definitivamente llevaba una herramienta también. Así que la policía ahora empieza a investigar al señor Lichak porque, ya sabes, esto es sospechoso, ¿verdad? Y estamos tratando de ver si esta es la persona responsable de asesinar a Carlos. Y una vez que empiezan a investigar al señor Lichak, hacen muchos descubrimientos impactantes e incriminatorios basados en la evidencia. Así que lo que el detective Stern y yo hicimos la semana pasada en preparación para este caso fue sentarnos juntos y resaltar. Hicimos una lista de lo que creemos que van a ser las pruebas más contundentes que ustedes van a escuchar. No es toda la evidencia que van a escuchar en este caso, pero creemos que estas son las pruebas más contundentes que van a escuchar y que apuntan hacia la culpabilidad del señor Lichak en este caso. La primera prueba que la policía encontró en este caso fue una nota. La policía fue y consiguió una orden de cateo. Consiguieron una orden de cateo para registrar el departamento del señor Lichak, para confirmar o descartar sus sospechas de que él pudo haber estado involucrado en este homicidio. Lo que encontraron, y escucharán más sobre esto durante la presentación de testimonios del Estado, fueron varios documentos escritos a mano con varias supuestas operaciones listadas en ellos.
Uno de estos papeles, y también lo pueden ver representado aquí en esta foto, contenía información sobre una operación llamada Operation Slop Shop. También lo verán en la parte superior de esta prueba. Específicamente, en lo que respecta a la Operation Slop Shop, el pedazo de papel que se encontró en el departamento del acusado, donde, por cierto, él vive solo, no tiene compañero de cuarto. Específicamente nombra a Carlos como una, cito, amenaza. También había otro pedazo de papel que describía otra operación. Este pedazo de papel en particular indicaba que la Operation Slop Shop había sido completada y que las amenazas de esa primera parada habían sido, cito, neutralizadas. También se encontraron otros pedazos de papel en el departamento de Carlos, en el departamento del acusado, el señor Lichak. Había varias otras operaciones enumeradas con muchas otras personas. Lo importante es que esas personas, como escucharán, tenían conexiones con el señor Lichak. Así que si la idea es que él no escribió la nota, bueno, van a escuchar que varias de las personas mencionadas en estas notas, nuevamente, estaban conectadas con él. Y luego, cuando la policía estaba cumpliendo la orden en el departamento del señor Lichak, tampoco siempre tienes momentos al estilo Perry Mason, ya sabes, en medio de un juicio. Pero en este caso, de hecho, tenemos uno de esos momentos. Porque cuando la policía estaba cumpliendo la orden, al señor Lichak se le entregó una copia de la orden de cateo para su departamento en particular, una copia de cortesía, por así decirlo. Lo que hacemos en el condado de Waukesha es tratar de no incluir los nombres de las víctimas en los documentos judiciales porque tienen derecho a la privacidad. Queremos asegurarnos de que no estemos exponiendo sin saberlo su nombre o su información al público para su propia protección. Así que la orden de cateo que se le entregó al señor Lichak solo decía víctima A. Eso es todo lo que decía, víctima A. Sin embargo, van a escuchar que cuando el señor Lichak recibió una copia de esa orden y la revisó, exclamó, cito, Carlos Maldonado. Yo no tuve nada que ver con eso. En ese momento, no habíamos hecho público el hecho de que el cuerpo del señor Maldonado era el individuo que habíamos localizado en los terrenos de 1512 de East North Street. La evidencia va a demostrar que solo el asesino habría sabido que el señor Maldonado era el individuo que estaba en ese lugar cuando el señor Lichak hizo esa declaración. Otro dato convincente que encontramos en este caso fue una bodega. Ahora, durante esta investigación, la policía revisó un montón de cosas diferentes relacionadas con el acusado. Revisamos su historial de compras. Revisamos cómo estaba gastando su dinero para ver si había algo sospechoso también desde el punto de vista de la investigación. El señor Lichak tenía un presupuesto bastante ajustado. Esto es lo que encontramos al revisar sus registros bancarios. Vivía de la SSI. Sin embargo, la evidencia va a mostrar que el 1 de noviembre de 2024, solo 3 días después de que descubrimos los restos de Carlos en el complejo de apartamentos. Recuerden, lo encontraron el 30 de octubre. Así que solo 3 días después, lo que encontramos es que el acusado condujo hasta el área de Fox Cities. Condujo hasta el área de Kimberly y aprovechó una promoción de un mes gratis para rentar una bodega en Kimberly, Wisconsin. Sabemos que el 1 de noviembre, por lo que encontramos en su teléfono, él pasó horas buscando bodegas aquí en el condado de Waukesha. Sabemos, como mencioné, que tenía un presupuesto ajustado. Estaba presupuestando alrededor de $50 para gasolina. Este viaje, de ida y vuelta, para ir de Kimberly de regreso al condado de Waukesha, habría superado por mucho su presupuesto de gasolina. Sin embargo, bueno, sabemos que fue hasta Kimberly y también van a escuchar a los representantes de U-Haul y él rentó esa unidad de almacenamiento. Pero no la usó por mucho tiempo porque un mes después, cuando el mes gratis había expirado, y también van a escuchar pruebas sobre esto. Se ve al acusado en las grabaciones de vigilancia regresando a la instalación de almacenamiento de U-Haul y cancelando el alquiler de esa unidad de U-Haul que había rentado. Nuevamente van a escuchar el testimonio de un empleado que lo ayudó con ese proceso. Van a escuchar que el acusado tenía prisa, quería salir de ahí lo antes posible. Y también vació por completo esa unidad de almacenamiento. Y luego regresó al condado de Waukesha. Lo que él no sabía en ese momento era que la policía había obtenido una orden para rastrear el GPS de su auto. Así que, cuando salió del condado de Waukesha y viajó a las Fox Cities, la policía lo estaba siguiendo. Querían ver qué estaba haciendo.
Y lo que finalmente hicieron fue detenerlo y luego confiscar el vehículo que él estaba conduciendo desde el condado de Otsego hasta el condado de Waukesha. Y luego encontraron la prueba más importante. La evidencia va a mostrar en el vehículo del acusado. Encontraron en la cajuela de su vehículo después de que fueron y consiguieron una orden de cateo, por cierto. Así que confiscaron el vehículo, pero la policía luego fue y consiguió una orden de cateo. Registraron la cajuela de su vehículo y encontraron, como pueden ver aquí en la parte inferior de esta imagen también, una pistola Luger de 1939. Y la policía hizo dos cosas con esta arma en particular que van a ser muy, muy importantes en este caso. Lo primero que hicieron fue empacar esta arma y luego la enviaron por correo al Laboratorio Estatal de Criminalística, en Milwaukee. Y hay una persona que trabaja en el Laboratorio de Criminalística que se llama Jessica Crawford. Su título es experta en armas de fuego y marcas. Y entonces lo que hizo, y también la van a escuchar a lo largo de este caso hablando sobre su proceso. Van a escuchar que la señorita Crawford probó esta arma de fuego y descubrió, a pesar de que era un arma muy antigua, que estaba completamente funcional. Funcionaba perfectamente bien. Era capaz de hacer pasar cartuchos por el arma y disparar balas. Pero la otra cosa, y esto quizás sea incluso más importante que el hecho de que la Luger estaba completamente funcional, la señorita Crawford tomó dos proyectiles que recuperamos de Carlos. Uno que salió de su cabeza durante la autopsia y el otro que se encontró debajo de él en la lona donde se descubrió su cuerpo en el complejo de apartamentos. Ella tenía ambos proyectiles. Y además tenía su propia colección de municiones que guardaba en el laboratorio también. Así que ella disparó de prueba las balas que tenía de su colección de municiones y luego comparó esas balas con los dos proyectiles que sabemos que atravesaron a Carlos. Y lo que encontró y a lo que va a testificar es que ambos proyectiles tienen marcas que son similares. Y cuando una bala pasa por el cañón de un arma de fuego, deja ciertas marcas para que sepas que provino de esa arma en particular. Nunca ha sucedido en la historia de las armas de fuego que una bala tenga las mismas marcas, y ella te lo va a decir, que provengan de dos armas diferentes. Así que las balas que sacamos de Carlos provinieron del arma que encontramos en la cajuela del auto del acusado. Pero no hemos terminado porque no solo la policía envió el arma para pruebas, también le tomaron una muestra de ADN al arma. Y enviaron el arma de fuego, enviaron los hisopos de ADN que analizaron. Y también tenían el ADN del señor Liswick. Ese también se obtuvo mediante un hisopo bucal. Eso también lo enviaron al laboratorio. Y lo que encontraron, hubo un experto en ADN que también analizó esto. Y cada persona tiene su propio perfil de ADN, ¿verdad? La única excepción a eso es si tienes un gemelo idéntico, lo cual no es el caso aquí. El perfil de ADN del señor Liswick se encontró en el arma homicida que estaba en su camioneta, o en su vehículo, disculpe. Y lo que van a escuchar es que era un perfil de ADN de una sola fuente. No una mezcla donde varias personas contribuyen a ese perfil, sino un perfil de ADN de una sola fuente. Y que la conclusión del laboratorio fue que había un potencial muy fuerte de inclusión de que el ADN del señor Liswick era el perfil que se encontró en esa arma homicida. Ese es el mayor nivel de respaldo que tendrán, la mayor probabilidad o estándar que el laboratorio tiene en cuanto al ADN, y el experto en ADN también les explicará esto con más detalle. También, como parte de esta investigación, obtuvimos el teléfono del señor Liswick. Queríamos ver qué estaba buscando en su teléfono. La gente busca todo tipo de cosas en sus teléfonos, ¿verdad? Y también encontramos algunas búsquedas muy incriminatorias en su teléfono. Primero que nada, un breve asunto administrativo respecto a la dirección de correo electrónico. Conrad Liswick. Van a escuchar un testimonio en este caso de que, aunque el nombre legal del acusado es Kevin, él prefiere que lo llamen Conrad. De hecho, van a escuchar que él corregía a las personas cuando lo llamaban Kevin en vez de Conrad. Así que no solo sabemos que este es su teléfono, porque obtuvimos una orden y pudimos ver lo que estaba buscando, también sabemos que esa es su dirección de correo electrónico. Y eso también estaba asociado con su teléfono. Y lo que encontramos cuando revisamos su teléfono fueron hallazgos muy sospechosos. Solo una semana después de que Carlos fuera reportado como desaparecido, que nunca más se le vio ni se supo de él, tenemos al acusado buscando movimiento, procesamiento y eliminación de cadáveres. ¿Cómo puedo deshacerme de comida echada a perder de manera segura?
bolsas de plástico grandes y dónde encontrarlas, mapas de rellenos sanitarios en Wisconsin. Esto es muy sospechoso, y desde la perspectiva del Estado, creemos que la evidencia demostrará que esto es porque él estaba tomando ciertas medidas para ver cómo podía deshacerse del cuerpo de Carlos después de haberlo matado. Y había otras cosas adicionales en su teléfono que también eran incriminatorias. El 25 de noviembre de 2024 él fue a Google y buscó Waukesha News por tiroteo de noviembre. No había habido tiroteos en el condado de Waukesha en ese momento y no habíamos hecho público el hecho de que la muerte de Carlos también fue a causa de un tiroteo. Una vez más, al igual que el comentario que hizo durante la ejecución de la orden de cateo en su casa, solo el asesino sabría este tipo de información. Así que, damas y caballeros, hay dos cargos, como el juez Mosh acaba de explicarles. Está el homicidio intencional en primer grado y luego está el segundo cargo de ocultar un cadáver. Tampoco voy a dedicar mucho tiempo a esto. Recibirán las instrucciones completas para el jurado al final del caso, junto con las pruebas. Pero solo quería definir un par de estos términos para ustedes mientras escuchan las pruebas. Así que el término causa, la primera palabra en eso, significa que la conducta del acusado fue un factor sustancial en causar la muerte de Carlos. Bueno, la evidencia va a demostrarles que le disparó 2 veces. Dispararle a alguien 2 veces, ya sabes, una vez en el área de la cara, es bastante obvio, ¿verdad? Eso va a causar que alguien muera como resultado de eso. Y luego, la intención de matar, de nuevo, se tiene la intención de quitarle la vida a otro ser humano, o estás prácticamente seguro de que tu conducta va a causar la muerte de otro ser humano. Nuevamente, ya hablé de esto. Tenemos las notas del departamento que hablan sobre operaciones y neutralizar objetivos específicos. No usé la palabra motivo, y el juez Moss ya les explicó esto. No voy a repetirlo. El motivo es diferente de la intención. Tenemos que probar la intención ante ustedes, pero no tenemos que probar el motivo. Ahora, para decirlo más simple, no tenemos que probar por qué lo hizo, pero sí tenemos que probar que lo hizo y que actuó con intención. Y también recibirán una instrucción al jurado sobre eso. Y luego tenemos el segundo cargo de ocultar un cadáver. También pueden ver los elementos ahí arriba. Van a escuchar al detective Stern en este caso. Ya mencioné esto sobre la ubicación de la pila que tenía los restos de Carlos. Van a escuchar que la conclusión del detective Stern fue que esa pila fue colocada ahí deliberadamente. Les mostraremos varias fotos. Podrán ver que había ramitas y otras cosas y ramas encima de esta pila, casi como si la persona que la puso ahí no quisiera que se encontrara. Y de nuevo, también les mostraremos pruebas sobre eso. Y de nuevo, el hecho de las cámaras trampa que mencioné antes, el hecho de que se vio al acusado caminando por esta zona a horas muy extrañas de la noche, cuando no había nadie afuera, otra vez, eso también es evidencia. Así que ese es el segundo cargo. Y finalmente, damas y caballeros, voy a concluir con esto. Van a escuchar a varios testigos, van a escuchar a oficiales de policía, van a escuchar a especialistas, van a escuchar a testigos presenciales, van a escuchar a personas que trabajaron en este caso. Tenemos un experto en ADN, tenemos un experto en armas de fuego, tenemos un médico forense, un experto en perros de cadáveres, un experto en botánica e incluso un antropólogo forense. Así que van a venir muchos expertos a testificar. La evidencia va a demostrar que esta investigación no fue una decisión apresurada. Esto no fue una gran conspiración. Esto no es un intento del Departamento de Policía de Waukesha de incriminar al señor Lichek. La policía dedicó mucho tiempo y esfuerzo a este caso y finalmente llegaron a la conclusión, siguiendo la evidencia, de que el señor Lichek fue la persona responsable de asesinar a Carlos en este caso. Es la conclusión que solo está respaldada por la evidencia que vamos a presentarles. Y mientras estábamos sentados pensando en cuál sería el marco más adecuado o quizás el mejor para presentar esto, se nos ocurrió la idea de un rompecabezas. Ya sabes, cuando te sientas a armar un rompecabezas y colocas las primeras piezas en este rompecabezas en particular, puede que no seas capaz de ver la imagen completa del rompecabezas. Pero a medida que agregas piezas, y en este caso, las piezas serían la evidencia que vamos a presentarte, y escuchas cada vez más sobre la evidencia que tenemos y cómo la presentamos, entonces empiezas a ver cómo surge la imagen completa. El rompecabezas empieza a verse con claridad. Y de eso se trata este caso. Así que buscar en Google, por ejemplo, cómo deshacerse de comida de manera segura, comida echada a perder de manera segura, puede parecer algo bastante inocente. Pero cuando consideras toda la demás evidencia que vamos a presentar, lo que hace es mostrar, es una pieza más del rompecabezas que demuestra que el señor Light Whitecheck es la persona responsable del asesinato en este caso.
Y luego los dejaré con esto. Cuando hayan escuchado toda esta evidencia y tengamos la oportunidad de hablarles en el cierre y vayamos a pedirles que declaren culpable al señor Lycek de ambos cargos graves en este caso, quiero que tengan en mente toda la evidencia que les vamos a presentar. Porque con toda esta evidencia que les vamos a mostrar, y no les he mostrado todo, ¿verdad? Solo les hemos mostrado algunas de las pruebas más contundentes. Para que todas estas pruebas sean ciertas y para que el señor Lycek no sea la persona responsable de asesinar a Carlos, él tendría que ser el hombre con peor suerte del mundo. Muchas gracias, damas y caballeros.